El título del mensaje de hoy es La misteriosa voluntad de Dios. Vieron que quizás una de las preguntas que es más difícil de contestar en nuestro ambiente cristiano evangélico es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Y es nuestra pregunta, es nuestra duda, es nuestro temor a veces de elegir nuestra voluntad y no la de Dios. Y hay un conjunto de cosas que rodea esto de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y yo puse como pregunta para contestar en esta noche es: ¿cómo hacemos? ¿Cómo concordamos? ¿Cómo juntamos? ¿Cómo hacemos para coordinar nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros sueños particulares y aún como iglesia con lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo hacemos? Porque seguramente más de una vez habrás escuchado que Dios tiene un propósito para vos, que Dios va a cumplir tu deseo, es cuestión de que vos hagas ciertas cosas y Dios va a cumplir tus sueños y un montón de cosas más. Y entramos en la duda: ¿Dios me va a ayudar en mis planes o tengo que conocer el plan de Dios para mi vida? Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice así. Lo voy a leer en dos versiones, creo que están ahí las dos versiones. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y en la otra versión, en la NTV, dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y vamos a leer otro texto de Filipenses capítulo 2 versículo 13, que quizás es una de las palabras que guían la visión de esta iglesia. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Quién es el que produce? Dios. ¿Sí? Y dice que es por su buena voluntad. ¿Sí? La otra versión, NTV, también está allí. Dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dice que Dios trabaja en nosotros y nos da ese deseo, ese anhelo y el poder para hacer lo que a vos te gusta. Lo que a Él le gusta. Hay una diferencia tremenda, ¿verdad? O sea que no es lo que a mí me gusta, sino lo que al Señor quiere hacer. Esa es su voluntad. Todos estos textos, estos dos textos que leímos y esta pregunta que hice al principio, creo que se puede contestar fácilmente si a la expresión que estamos dando, a la pregunta que estamos haciendo, lo transformamos en una pregunta para nuestra vida. Esa pregunta es: ¿cómo tomás vos tus decisiones? El de todos los días, ¿verdad? No estamos hablando de las decisiones trascendentales, sino el de todos los días. ¿Cómo tomás vos tus decisiones? ¿Según lo que vos querés? ¿Según lo que vos planificaste? ¿O según lo que Dios anhela? ¿Seguís tus propios planes? ¿Tus propios proyectos? Y le pedí a Dios que bendiga tus proyectos, le pedí a Dios que bendiga tus planes, o simplemente te rendís a su voluntad para hacer lo que Él quiere hacer. Si podemos contestar esa pregunta, estaremos haciendo la voluntad de Dios. Si decimos que vivimos en un reino, el reino de Dios, el reino celestial, cuyo rey y señor es el dueño de todo el universo, como cantamos, absolutamente todo lo que hay en el universo está sostenido, guiado y direccionado según la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿quién es el que toma la decisión en tu vida? ¿Quién es el que dice cómo, dónde y cuándo se debe hacer la obra de Dios? ¿Será que la obra de Dios se debe hacer según nuestros propios deseos, según nuestros propios diseños o según
el arquitecto que es Dios mismo. Por supuesto que nadie, absolutamente nadie, que presume ser cristiano va a decir alguna vez, no, la verdad que no me interesa hacer la voluntad de Dios, porque va a quedar desubicado, ¿verdad? Sino cualquier persona que se presume cristiano dice, sí, yo anhelo hacer la voluntad de Dios. Yo quisiera conocer perfectamente cuál es la voluntad de Dios, porque entonces haría la voluntad de Dios. Así se expresa teóricamente un buen cristiano, ¿verdad? Pero hacer la voluntad de Dios no es cuestión de buenas intenciones. No es cuestión de buenas intenciones o simplemente hacer lo que se supone que debo hacer. Y también si lo hago ahora o lo hago más adelante. Porque muchas personas que he hablado en varias ocasiones saben lo que Dios quiere para su vida. Pero te dicen, no, bueno, ahora no es el tiempo, lo estoy pensando, lo estoy masticando para ver si más adelante puedo hacer lo que Dios me pidió que haga. Y van postergando aquello que ya saben que Dios le pidió para su vida. Entonces, si es así, podríamos decir que la voluntad de Dios es una cuestión de obediencia y de gobierno o de estado del propio Señor. Es o gobierna el Señor o gobernamos nosotros. ¿Somos guiados por Él o somos guiados por nosotros mismos? ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? En el reino de Dios no hay medias tintas, no hay grises. ¿Obedecemos al Señor o simplemente no le estamos obedeciendo? Podemos decir que estamos postergando, que estamos aplazando, pero si estamos haciendo eso, simplemente no estamos obedeciendo. Y todo lo que son a lo mejor directores, jefes, gerentes o simplemente papá o mamá en casa, cuando vos das una instrucción, a ver, ordenen su dormitorio. Si tu hijo te dice, bueno mamá, ahora lo voy a pensar y ver cuándo lo ordeno, ¿qué te pasa a vos? Yo sé que toda la mamá dice, bueno hijo, yo te comprendo. Bueno, pero nosotros queremos que Dios haga eso con nosotros, ¿verdad? Que Él entienda que a veces estamos tan ocupados en nuestros propios asuntos y decimos, Señor, aguantamos un rato más. Qué increíble, pero a veces en la vida cotidiana nosotros hay cosas que no aceptamos, pero le pedimos al Señor que sí acepte ciertas cosas en la vida espiritual, que es trascendental. Es que hacer la voluntad de Dios muchas veces lo hemos transformado en una simple expresión romántica, que es lindo decirlo, es bonito, suena lindo, ¿no? Pero cumplir con la voluntad de Dios, casi sin excepción, exige riesgos, exige renuncias, exige ajuste a nuestra propia agenda, exige dejar de lado nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras prioridades. Y ¿saben lo que más exige en muchísimas veces? Exige cambios en nuestra vida. Y justamente a la gran mayoría de nosotros lo que no nos gusta es los cambios. Nos asusta, nos da cierto temor, ¿no? Tenemos un dicho en nuestra zona o en nuestro país muy popular que dice como, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Y qué estamos diciendo allí? Que preferimos estar en donde estamos, aunque estemos mal, pero por lo menos sabemos en qué posición estamos, ¿verdad? Hay muchos que a veces cuando me preguntan o me saludan, ¿vieron? Dicen, hola Seba, ¿cómo estás? ¿Qué esperan que vos contestes? Bien, ¿no? Y si vos contestás otra cosa ya te miran raro, ¿no? Yo estoy haciendo un ejercicio estos días. Le digo mal pero acostumbrado. Y te mira así, ¿no? ¿Y qué te pasa? Pero es que este dicho justamente dice eso.
Pareciera que a veces nos acostumbramos a estar mal, pero bueno, estamos acostumbrados, nos sentimos seguros, no exigen riesgos para nuestra vida. Entonces, seguimos estando así. Lo que expresa esta frase es que para cambiar, ¿para qué cambiar? ¿Para qué arriesgar? Si no estamos tan mal, ¿verdad? Pero hacer la voluntad de Dios tiene que ver con su querer y su hacer, con lo que Él quiere, ¿verdad? Recordemos que lo único que Dios llama bueno o buenas obras es su propio obrar, no nuestro obrar. Es más, muchas veces las cosas están yendo bien en nuestras vidas. No es que están mal, están bien, están sobre rieles, como solemos decir, y según nuestra opinión, ¿no? Y pareciera a propósito, pero a Dios le encanta intervenir ahí y te dice: alto, hay que cambiar. Vos ibas para acá, ahora quiero que vayas para allá. Y ahí nos desacomoda todo, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, escuchen bien esto, hacer la voluntad de Dios no siempre es garantía de que el camino va a ser de rosas, que vas a estar mejor en esta vida terrenal. Cuenta el libro de Hechos que el apóstol Pablo, cierto día, estando preso a causa del evangelio, ¿sí? O sea, Pablo, evangelista, apóstol, fundador de iglesia, cumpliendo la misión que Dios le había pedido. ¿Dónde está? En la cárcel. Bueno, Pablo estaba allí preso a causa del evangelio. Entonces el Señor le aparece y le dice: Pablo, ten ánimo. ¿Qué significa eso? Que Pablo evidentemente ese día se levantó así medio nublado, medio depre. Entonces viene el Señor y dice: ten ánimo, Pablo. Pero Señor, estoy preso. Pablo, ten ánimo, porque así como testificaste acá en Jerusalén, también yo quiero que testifique un día en Roma. Pero Señor, estoy preso, no sé si vos te das cuenta que no puedo salir de acá, ¿no? Y Pablo recibe la palabra del Señor y dice: bueno, el objetivo de Dios es Roma, y para allá quiero ir. Justamente la carta de Pablo a los romanos, en sus primeros versículos, él cuenta que muchas veces él quiso ir por su propia cuenta, él quiso ir a Roma. Y dice: pero siempre hay algo que me estorba, no se me da a visitarlos, ¿no? Y ahora estaba preso. Y él quería ir y pareciera que se estaban dando las cosas para poder ir a Roma él. Pero había un problema. Él sabía que Roma era su destino final para colmo, que él de Roma no iba a salir con vida. Y él lo sabía porque el Espíritu Santo ya se lo había dicho. Entonces él comenta con los hermanos: yo supongo que, hermanos, ayúdenme, la verdad que oren por mí para que yo tenga fuerza, para que yo esté bien valiente para ir a Roma a pesar de lo que me espera. Y los hermanos dicen: Pablo, pero vos sos muy útil en el ministerio. Todo lo que vos tenés para darnos, todo tu conocimiento, todo lo que Dios te está revelando es muy útil. Pablo, sería mejor que vos no vayas, porque no sé si te enteraste, pero allá las cosas no van a ir bien, las cosas. Nosotros también hemos recibido palabra del Espíritu y allá te van a apresar, te van a atar, te van a llevar como esclavo. ¿Usted qué haría si recibe una palabra así? Y bueno, Dios advirtió a mis hermanos, así que no voy. Pero Dios te dijo que vayas. Pero Dios te dijo que vayas. Entonces dice que se dan las cosas. Pablo está preso, pero él apela al César, es cargado en un barco y es llevado para Roma. ¡Wow! Bien, estamos en camino a la voluntad de Dios. Pero leamos Hechos capítulo 27, versículo 18 en adelante, dice así: al día siguiente, es decir que ya
venía navegando un tiempo. Pueden leer después todo el texto. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía, ¿qué? Pablo estaba yendo a Roma, estaba en el barco que Dios le había puesto allí para que él vaya a Roma, y dice que al día siguiente, o sea, varios días ya, venía con tormentitas ese barco. Ya se complicó las cosas, ¿no? Dice, dado que la tempestad seguía arremetiendo, y no era tormentita. Dice, con muchas fuerza contra nosotros comenzaron a arrojar la carga por la borda. Es decir, que la tormenta era bien brava. Pablo estaba en los propósitos de Dios. Pablo estaba en la voluntad de Dios. Y allí, en pleno viaje hacia el objetivo que Dios le había dado, vienen tormentas, vienen pruebas, y no pequeña, dice gran tormenta con mucha fuerza contra nosotros. 19. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. 20. Y como pasaron muchos días, ¿vieron cuando nosotros apenas a veces tenemos un dolor del dedo gordo? Decimos, Señor, por favor, sácame de acá. Señor, si yo estoy caminando en tu voluntad, ¿cómo puede ser que me pasa esto? Y dice, pasaron muchos días ¿de qué? De tormenta, de ir arrojando las cosas del barco, los enseres, la comida, sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Qué es lo último que se pierde? Pablo dice, bueno, hasta acá llegamos. Me confundí. No era Roma, era en el medio del mar. Acá tenía que morir. Dice que perdió toda esperanza. Versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Tormentas, preso, sin comida, sin sol, sin estrella, más tormenta, más fuerte. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Así que Pablo se puso en medio de todo y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así habrían ahorrado este perjuicio, esta pérdida. Versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Y esto no era mero positivismo de Pablo, ¿no? ¿Por qué? Versículo 23. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. En medio de la tormenta, hermanos, podés darte cuenta que tu vida, que tu presente y que tu futuro está en manos del Dios a quien estás sirviendo. ¿Saben por qué a veces nosotros nos desanimamos, nos deprimimos y nos salimos del rumbo que Dios tiene? Porque nuestro Dios, a quien decimos servir, no es el que gobierna nuestra vida. Estamos caminando según nuestros propios planes, según nuestros propios deseos y nuestros propios sueños. Entonces, en el primer día sin sol, nos desesperamos y creemos que Dios no es el que dice ser. El Dios a quien sirvo y a quien pertenezco, un ángel de Dios, no dice el ángel de Dios, sino dice un ángel de Dios, se le apareció diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Pablo, Dios no cambió de planes. El día que Dios te habló y te marcó su rumbo, Él no cambió de planes. Aunque estés atravesando la tormenta, aunque estés en dificultades, aunque estés en angustia, aunque estés en desánimo, Dios no cambió los planes. Él tiene un plan, y ese plan es el que se está llevando a cabo
y va para adelante. Señor, no entiendo. Yo me imagino a Pablo diciendo: estoy yendo hacia el lugar que vos me mostraste. Señor, estoy entendiendo que estoy en el centro de tu voluntad, pero la tormenta no cesa, no estoy comiendo. Es fuerte, tan fuerte la tormenta que ya perdí la esperanza de seguir viviendo. Entender que Dios está al control de nuestra vida no significa ausencia de tormentas. Y aún de naufragios. Perdimos toda esperanza de sobrevivir. Hay temor, hay duda en la vida de Pablo. Pero entonces aparece un ángel de Dios, un enviado de Dios, y le dice: Pablo, se van a perder algunas cosas materiales, pero ninguna vida se va a perder. Hermanos, escuchen bien esto. A veces, en andar en la voluntad de Dios, algunos recursos materiales se pierden. Se hunden. Porque allí no está tu esperanza. Si tu esperanza está en el auto que tenés, en la tarjeta que tenés, en el abultado monto que hay en el mercado pago, hermano, se puede perder. Se puede perder. Lo importante es que vos sepas que estás en el centro de la voluntad de Dios y que eso va a hacer que la vida de Dios siga fluyendo a través de tu vida. Pablo le dijo al ángel: es necesario que llegues a Roma, que estés frente al César, porque ese es el objetivo de Dios. Entonces yo te pregunto, porque yo ya me pregunté, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito? Ahora, escuchen bien, no te estoy preguntando cuál es tu sueño. No tiene nada que ver con lo que vos querés, con lo que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? No tu próximo objetivo, no tus propios planes, no tu propia obra, sino cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué te pidió Dios? ¿Estás caminando en lo que Dios te pidió? ¿O simplemente estás yendo por la vida como si fuera que Dios no tiene nada que ver con vos? Al hombre natural, al viejo hombre, al que no tiene nada que ver con el gobierno de Dios, le encanta la comodidad. Y generalmente dice: ¿por qué cambiar? Es que cambiar, ordenar, ir significa dejar nuestra comodidad, es dejar nuestra seguridad para entrar en demasiadas ocasiones en un campo de incertidumbre. En la vida espiritual no puedo decir que es lo mismo, porque es distinta naturaleza, pero caminar con el Señor exige confiar plenamente y descansar plenamente en que el que toma la decisión en nuestra vida es Él. Y aunque haya tormenta, aunque haya movimiento, aunque hay cosas que no entendamos, el Señor está al control. Hay un pastor muy conocido que dijo una vez: no se preocupen, yo leí la última página de la Biblia y dice que todo va a terminar bien. Todo va a terminar bien para los que están, los que aman y los que obedecen al Señor. Es por eso que hacer su voluntad no es para cualquiera, es para los que realmente están dispuestos que toda la gloria sea para Él. Toda persona que busca su propio aplauso, su reconocimiento, ocupar determinada posición, no te vayas a meter con los planes de Dios, porque no te va a pasar nada de eso, porque toda la gloria es para Él. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con simplemente humillarnos, renunciar a nuestros deseos para que Él sea glorificado en todo. ¿Duele? Claro que duele, porque va en contra de nuestra naturaleza humana.
Pero a medida que Cristo crece en nosotros, todo lo que hacemos lo vamos haciendo por el gozo de saber que hacia donde estamos yendo tiene que ver que con los propósitos de Dios se cumplen en nuestras vidas. Y eso, aunque estemos en medio de la tormenta, trae gozo, trae paz y trae también todo lo que trae aparejado estar en seguridad con el Señor. Saber que todo va a terminar bien. Dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los planes de Dios, el curso de la historia, no depende de nuestros deseos ni de nuestros esfuerzos, sino lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Es su obrar, no es nuestro obrar. Hermanos, el Dios que adoramos y a quien servimos es soberano, no es arbitrario, es otra cosa. Es soberano, Él obra para nuestro bien en todo. Él es confiable y salva a todos los que en Él creen. Cuando entendemos estas cualidades de Dios, concluimos que sus decisiones siempre son buenas, aunque no logremos entender el por qué. El por qué. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado en nuestra vida, ¿por qué, Señor? Nos cuesta entender muchas veces, pero no nos toca a nosotros entender. A nosotros nos toca obedecer. Obedecer. En primer lugar, porque Él es el dueño de la obra. Él es el arquitecto, Él es el diseñador. Él decidió cómo hacer y qué hacer. Así que, en primer lugar, porque Él es el dueño de la obra. En segundo lugar, porque Él es el que tiene los planos. Él es el que sabe. Él es el que conoce todos los detalles. Él es el diseñador. Así que todas las cosas, Él ya sabe cómo va a ser, cómo tiene que ser y cómo se va a ver una vez que terminado. Y en tercer lugar, porque a nosotros nos toca obedecer. No hay otra. Nosotros nos sentimos tan cómodos con aquello que podemos tocar, que podemos analizar, que podemos probar, incluso aquello que podemos explicar. Eso no hace sentir cómodo, pero las cosas de Dios están en sus planes, están en su voluntad. Muchas veces esas cosas no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Es que nos sentimos mucho más cómodos con lo tangible, con lo familiar, con lo lógico, con lo que hace todo el mundo, con lo que la cultura ha formado en cada uno de nosotros. Pero eso no tiene que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida, con su cultura, con su reino, con su visión. Dios siempre nos está ofreciendo una mejor manera de vivir. Y esa mejor manera de vivir tiene que ver con vivir por fe. La vida por fe nos eleva por encima de nuestra propia perspectiva humana. Nos saca de nuestra visión terrenal y simplemente puntual para llevarnos a ver cómo Dios ve las cosas. Y es totalmente diferente. Vivir por fe es vivir sin las limitaciones humanas. Pero para que eso sea una realidad de nuestra vida, tenemos que acostumbrarnos a pensar y andar desde la mente de Cristo, desde su mente como Él lo ve. Una vez que hayamos hecho el cambio de enfoque, ya nada será lo mismo, porque dejaremos nuestra vida egocéntrica y estaremos abriendo nuestra mente a un marco de referencia, a una visión centrada en Dios, en donde todas las cosas comienzan y terminan en Él, porque el fin de todas las cosas es Él mismo. El fin de todas las cosas es Él mismo. Leímos al principio Filipenses capítulo 2 versículo 13, donde nos decía que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Para que eso sea realidad de nuestra vida, en primer lugar, necesitamos el poder y el control del Espíritu Santo. Y acaba la buena noticia: ya lo tenemos en nosotros. Ya nos habita. Lo que tenemos que hacer es simplemente confiar en Él y entregarnos.
es rendirnos, es humillarnos y decir: Señor, no entiendo nada, pero acá estoy. Me entrego a ti. Y la fuerza que necesitas te lo da Él. Ni siquiera tienes que hacer el esfuerzo vos. Porque nada en el Señor es por nuestro esfuerzo, es por Él. Y es para Él. En segundo lugar, necesitamos de la influencia de cristianos fieles. Esta es la razón por la que Dios nos incluye en un cuerpo, en su iglesia, en Él mismo, para que en el trabajo en conjunto de todos los miembros del cuerpo podamos crecer y ser fortalecidos. Es por eso lo fundamental de no dejar de congregarnos. Nos congregamos no para sentirnos bien, para que entre todos juntos podamos dar más alabanza a Dios. Eso está bien, es parte. Pero la idea del cuerpo es que todos juntos en unidad, y la unidad es Él, podamos crecer y ser fortalecidos para poder cada día parecernos más a Él. Porque en esta tierra y en este lugar y en esta ciudad, Dios no va a ser conocido si no hay una iglesia que hable de Él. En tercer lugar, necesitamos estar congregados y necesitamos también estudiar y profundizar en las Escrituras. Es necesario juntarnos para estudiar y profundizar en la Escritura, porque ellas nos hablan de Jesucristo. Ellos nos hablan de Jesucristo. Y en tercer lugar, en tercer lugar es juntarnos para estudiar la palabra, porque allí vamos conociendo a aquel que nos habita. Y entonces podemos actuar en consecuencia de Él, en consecuencia de lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora, por ahí a lo mejor alguno me pregunta: ¿pero qué debemos hacer cuando no tengo ganas de obedecer? Porque yo sé que tenemos que ser sinceros. A veces cuando Dios nos dice determinadas cosas, no tenemos ganas de obedecer. Señor, esto me estás pidiendo. ¿No? Mire, hermano, si es por nuestra carne, si es por nuestro propio deseo, ni cerca de hacer la voluntad de Dios vamos a estar. Ni cerca de la voluntad de Dios. Solo una vida gobernada completamente por el Espíritu Santo puede amar, obedecer a Dios. Él nos da el deseo, Él nos da el querer. Y si no está su gobierno, no lo queremos hacer. Entonces, como lo dije hoy, es cuestión de quién gobierna nuestra vida. Hermanos, no dejemos al Señor en segundo lugar. Solo una vida gobernada por el Espíritu Santo puede amar, obedecer a Dios, porque Él nos da el deseo y luego nos da el querer hacerlo. Si no está el gobierno de nuestro Dios, nadie tiene ganas de hacer lo que Dios le pide que haga. Dios llamó al profeta Jeremías y él puso excusas, sí, pero dice que después Dios puso de su espíritu, puso sus palabras en el profeta Jeremías. Y Jeremías cambió su actitud. Cuando Jeremías le dice a Dios: no, yo no sé hablar, yo soy medio tartamudo, me da temor, yo tengo miedo de ir a hablar con personas importantes. Yo me imagino a Dios riéndose, porque Dios es el que creó a Jeremías, Dios es el que formó a Jeremías, Dios es el que puso el carácter en Jeremías. Y Dios le habrá dicho: sí, ya sé, Jeremías, yo te conocí aún en el vientre de tu madre. Así que no es sorpresa que vos me digas que no sabes hablar, pero yo te escogí. Y yo voy a poner mis palabras en tu boca para que vos hables de mí. No hay excusa, hermano. Vos podés darle la excusa que quieras. Dios ya sabe. Dios ya te conoce. Porque nunca es por tu valor, nunca es por tu capacidad, nunca es por lo que vos sos. Porque el Señor es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Ahora, si ustedes leen el contexto de Filipenses, van a ver que ahí dice: preocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué dice eso en el contexto? Es que si Dios no está produciendo el querer como el hacer en tu vida, significa que no lo estás conociendo a Él, que no lo estás escuchando a Él. Preocúpate por tu salvación.
pastor, tan así es así. Es así. Cuando Jeremías finalmente obedece al Señor, ¿todo le fue fácil? No, lean el texto, lean al profeta. No fue, le pasa de todo, absolutamente de todo, pero la seguridad de Jeremías estaba en que él conocía lo que Dios un día le pidió. Hermanos, lo que nos da seguridad, lo que nosotros tenemos que estar seguros es que Dios te habló, que Dios te pidió, entonces todo va a terminar de acuerdo a su voluntad. Eso es la seguridad. Para terminar en esta noche, quiero compartir con ustedes cuáles son las condiciones para caminar en la voluntad de Dios. En primer lugar y fundamental, tenés que haber nacido de nuevo. Pastor, eso ya todos sabemos. ¿Estás seguro? Tenés que haber nacido de nuevo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te hago la pregunta contraria. ¿Qué pasa si alguien no está siendo guiado por Dios? Todos los que son guiados son hijos. Y los que no son guiados, es necesario nacer de nuevo. Porque al nacer de nuevo, el Espíritu de Dios viene en nosotros y produce el querer como el hacer. Si no está produciendo el Espíritu Santo en vos el querer y el hacer, preocupate por tu salvación con temor y temblor. En segundo lugar, tiene que haber un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios. Jesús enseñaba en medio de las multitudes, pero allí también siempre habían religiosos que dudaban, criticaban, buscaban hacerle pisar el palito al Señor. Y a veces porque simplemente les incomodaba lo que el Señor dijo, porque no les cerraba el mensaje, porque iba en contra de sus costumbres religiosas, porque ellos no podían entender esto de que hay que perder para ganar, de hay que dar para recibir. No les cerraba. Pero dice Juan capítulo 7 versículo 17: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, decía Jesús. Más adelante Jesús le dice a las multitudes, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? ¿Saben por qué a usted le cuesta comprender lo que yo les digo? ¿Saben por qué a ustedes no les cierra el mensaje? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Jesús le estaba diciendo: yo sé lo que el Padre espera. Yo le digo a ustedes lo que el Padre espera de ustedes. En quién tienen que creer, en quién tienen que confiar, qué es lo que ustedes tienen que hacer. Pero ¿saben cuál es el problema? Ustedes simplemente no lo quieren hacer. Ustedes no quieren ser guiados por Él. ¿Está la voluntad de Dios por encima de todo lo que pensás, deseás, te gusta, o aún más allá de tus propios sueños? ¿Está la voluntad de Dios? ¿Sabés que Dios te llamó y te pidió algo en un determinado momento, pero vos te abocaste a hacer otras cosas que son importantes? Nadie duda que es importante. Pero ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa, antes que tu propio sueño? Iglesia, también nos hacemos la misma pregunta. ¿Sabemos realmente lo que Dios nos pidió? ¿Está la voluntad de Dios por encima de todo lo que nosotros pensamos, deseamos, o aún más allá de nuestros gustos, nuestras costumbres? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No es fácil, pero tenemos que hacerlo porque su voluntad es agradable y es perfecta. En tercer lugar, hay que estar dispuesto a orar y a esperar la voluntad de Dios.
Primera Juan capítulo 5, 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros no sé por qué tachamos esa parte. No sé si compramos una Biblia de traducción diferente o qué dice, pero nos encanta y decimos: si pedimos a Dios, Él nos oye. Pero ahí dice: conforme a su voluntad. Es decir, que hay cosas que vos le estás pidiendo que no se te va a dar nunca porque no tiene que ver con su voluntad. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos oído. Hermanos, ¿querés que Dios te conteste las oraciones? Hagamos oraciones conforme a su voluntad. Pero tenemos que estar dispuestos a orar en primer lugar. ¿Saben? El problema más grande que tenemos, y a veces tenemos temor de pedirle a Dios que se haga su voluntad o conocer su voluntad, porque tenemos miedo de lo que nos va a pedir el Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestras canciones: Señor, en donde vos quieras ir, yo iré? Señor, lo que vos me pidas, yo te voy a dar. Señor, todos mis dones, mis talentos, mi sabiduría, mi profesionalidad están en tus manos. Pero cuando el Señor nos pide algo, no tenemos tiempo, no tenemos ganas. Tengo mis condiciones, porque a mí me parece, o a mí me gusta, yo creo. Cuando ponemos nuestras manos, nuestra confianza, nuestra oración, nuestro pedido, que se haga tu voluntad, realmente que se haga su voluntad. Porque Dios, como leímos al principio, cumplirá su propósito en nosotros. Ahora, dice Deuteronomio que desde donde salió Israel hasta la tierra prometida había 11 días de caminos. 11 días. Ellos tenían que caminar 11 días, estaban en la tierra prometida. Les llevó 40 años. Es decir, que vos elegís cuánto tiempo querés caminar por el desierto. 11 días o 40 años. O vos podés elegir también cómo llegar a esa tierra que Dios te prometió. Podés tomar un barquito y viajar hasta Nínive, o podés viajar en la panza de un gran pez. Pero de que vas a llegar a Nínive, vas a llegar. Vos elegís tu medio de transporte. Jehová cumplirá su propósito. Jehová cumplirá su propósito. Y en cuarto lugar, es estar dispuesto a renunciar a todas tus comodidades, a tu seguridad, a tus propios gustos, con tal de obedecer la voluntad de Dios. Hechos 20, 22 dice: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allá me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Pero ¿por qué dice que él se iba sin saber lo que le esperaba, si acá dice que le espera sufrimiento y prisiones? Él dice, esa es una añadidura, decía Pablo. Las prisiones, sufrimiento, bueno, eso es gaje del oficio. Lo que yo no sé es todo lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está dispuesto a hacer. Pablo creo que no tenía ni idea que en Resistencia Chaco en el año 2024 íbamos a estar estudiando lo que él escribió como carta a los romanos. Dice, yo no sé, voy obligado por el Espíritu, sé que en Roma voy a morir, pero no sé lo que me espera, lo que hay más adelante. Sin embargo, el 24 lo aclara: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no tenía problema con que le maten. Pero si es para llevar la palabra del Señor, si es para que Cristo sea expresado, si es para que Cristo sea manifestado, si es para que Cristo sea manifestado, ¿qué importa lo que tenga que pasar? Todo aquel que quiera ser mi discípulo,
tome su cruz y sígame. Quizás podamos decir, todos estamos en un proceso, todos estamos en una peregrinación, no estamos al estado de Pablo. Pero escuchen, el proceso tampoco es excusa para la desobediencia. Aunque vos te veas lejos de Pablo, y dices, pero este es Pablo. Pablo está en la universidad, yo estoy en Jardín Infante. El proceso no es excusa para obedecer. Tampoco es excusa para seguir haciendo lo que pensás, lo que deseas. Porque si querés terminar bien el viaje, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, tenemos que estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Jesús dijo, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Lo que los chicos nos viven diciendo, no existís, loco. Miren que los chicos nos dicen, no existís. Es renunciar a mí mismo. Tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, es justamente lo que Jesús oraba allí en el Getsemaní. Él decía, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora Jesús sabía bien que la voluntad del Señor era que Él terminara en la cruz, crucificado, sufriendo, muerto y sepultado. Pero decía, no, Señor, que no se haga mi voluntad. Y no es que Jesús estaba renunciando el ir a la cruz. Jesús estaba diciendo, yo no quiero morir acá. Porque dice que Jesús estaba transpirando con gotas gigantes como de sangre, y dice que estaba agonizando. ¿Qué significa agonizar? Que se está muriendo. Jesús en el Getsemaní se estaba muriendo. Entonces Jesús dice, no, Señor, acordate, no me puedo morir acá. Pero si vos en tu eterno plan, vos decís que me tengo que morir acá, bueno, yo me muero, pero no se haga mi voluntad. Si tu voluntad es ir a la cruz, yo voy a la cruz. Porque eso era lo que trazaron, el plan que trazaron con el Padre. Jesús no quería quedarse por el medio del camino. Jesús quería terminar donde el Padre quería que termine. Seguir a Jesús significa estar en aquel que un día nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro atajo para llegar al Padre. No hay otro camino, solamente es por Él. Y si estamos en Él, lo que amamos hacer es todo lo que el Padre nos pide que tengamos que hacer. Amén. Cristo lo logre en nosotros.